La historia de Salomón comienza con un rey joven e inexperto, hijo de David y Betsabé. Aunque heredó un reino próspero y poderoso, Salomón sabía que gobernar a Israel no sería tarea fácil. Las responsabilidades que recaían sobre sus hombros eran enormes, y el peso de su llamado era claro: ser un líder justo y sabio para su pueblo. Una noche, mientras Salomón dormía profundamente, Dios se le apareció en sueños. En esta visión celestial, el Señor le dijo: «Pídeme lo que quieras, y te lo daré». Era una oferta impresionante, una oportunidad única para recibir cualquier cosa que su corazón deseara. Salomón podría haber pedido riquezas incalculables, poder sobre todas las naciones o una vida larga y próspera. Sin embargo, en lugar de centrarse en lo temporal, su corazón se inclinó hacia algo mucho más profundo y significativo. El joven rey respondió con humildad y sinceridad: «Señor, tú has mostrado gran misericordia a mi padre David y me has hecho rey en su lugar. Pero yo soy solo un niño, sin experiencia para gobernar. Dame, pues, un corazón sabio para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal». Dios se complació profundamente con esta petición. A diferencia de otros reyes que habrían pedido poder o venganza contra sus enemigos, Salomón pidió sabiduría para servir mejor a su pueblo. Esta elección reveló su verdadero carácter y su deseo de gobernar con justicia. Entonces, el Señor le respondió: «Porque has pedido esto y no larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino entendimiento para juzgar a tu pueblo, haré conforme a tus palabras. Te daré un corazón sabio y entendido, como nunca lo hubo antes de ti, ni lo habrá después». Pero Dios no se detuvo allí. Como recompensa adicional, le prometió también riquezas, honor y gloria, asegurándole que, si caminaba en obediencia a sus mandamientos, su reinado sería largo y próspero. Al despertar, Salomón se dio cuenta de que no había sido solo un sueño, sino una revelación divina. Se levantó y se dirigió al Arca del Pacto en Jerusalén, donde ofreció sacrificios y celebró un gran banquete en honor al Señor, agradeciendo por el don recibido. No pasó mucho tiempo antes de que Salomón demostrara al mundo que su sabiduría era real. Dos mujeres llegaron ante él con un caso complejo y desgarrador, cada una reclamando ser la madre de un mismo niño. Era una situación delicada que podría dividir a su pueblo si no se resolvía con justicia. Salomón, usando la sabiduría que Dios le había dado, propuso una solución inesperada: cortar al niño en dos y dar una mitad a cada mujer. Esta propuesta tan impactante reveló rápidamente quién era la verdadera madre, pues solo una se apresuró a renunciar a su derecho para salvar la vida del niño. Así, Salomón se ganó la admiración y respeto de su pueblo como un rey justo y sabio. Con el tiempo, la fama de Salomón se extendió más allá de las fronteras de Israel. Reyes y reinas de tierras lejanas escucharon sobre su incomparable sabiduría y justicia, y viajaron grandes distancias para presenciarla personalmente. Entre ellos se encontraba la reina de Saba, una mujer poderosa y curiosa que deseaba probar la sabiduría de Salomón. Llegó con grandes caravanas, cargadas de tesoros y especias exóticas, decidida a poner al rey a prueba con preguntas difíciles. Al encontrarse cara a cara, la reina le hizo preguntas sobre política, religión, filosofía y la naturaleza del hombre. Pero Salomón, con la sabiduría que Dios le había dado, respondió a cada una con claridad y profundidad, dejando a la reina impresionada. Cuando la reina de Saba escuchó sus respuestas y vio la riqueza y el orden del reino de Salomón, exclamó asombrada: «Todo lo que escuché en mi tierra acerca de tu sabiduría y prosperidad era cierto. Pero ni la mitad me fue contada. Tu sabiduría y tu grandeza superan cualquier expectativa». Conmovida, la reina bendijo al Dios de Israel, reconociendo que solo un poder divino podría haber otorgado a un hombre semejante sabiduría. Luego, entregó a Salomón grandes riquezas en señal de respeto y admiración. A medida que su reino prosperaba, Salomón también dedicó su sabiduría a escribir proverbios, poemas y canciones. Se dice que compuso más de 1000 canciones y 3000 proverbios, muchos de los cuales se conservan en las escrituras.
Además de su literatura, Salomón se dedicó a explorar los misterios de la naturaleza, estudiando plantas, animales y fenómenos naturales, convirtiéndose en un pionero en el conocimiento de su tiempo. Bajo su liderazgo, Israel alcanzó una era dorada de paz, prosperidad y expansión territorial. Se construyeron grandes ciudades, se fortalecieron las murallas y se incrementó el comercio con otras naciones. El proyecto más ambicioso de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén, una obra majestuosa dedicada a Jehová, donde el arca del pacto sería guardada y el pueblo adoraría al único Dios verdadero. Cuando el templo fue terminado, Salomón ofreció una oración de dedicación, pidiendo a Dios que su presencia permaneciera en ese lugar y que el templo fuera una casa de oración para todas las naciones. Con el templo construido, Salomón se convirtió en un símbolo de sabiduría y poder para las naciones. Su corte se llenó de consejeros, poetas y sabios de todas partes del mundo, creando un crisol de conocimientos y cultura. Sin embargo, con el tiempo, Salomón comenzó a desviarse del camino recto. Influenciado por las muchas esposas extranjeras que tomó, su corazón se apartó gradualmente del Dios de Israel, inclinándose hacia otros dioses y prácticas paganas. Dios, que había bendecido a Salomón con una sabiduría incomparable, se entristeció al ver cómo el corazón de su siervo se alejaba. Le advirtió que, si no se volvía de sus malos caminos, el reino sería desgarrado después de su muerte. Salomón, consciente de sus errores, escribió Eclesiastés, un libro profundamente reflexivo donde describe las vanidades de la vida y la importancia de temer a Dios sobre todas las cosas. A medida que envejecía, Salomón comenzó a comprender las consecuencias de sus decisiones. Recordó las promesas de Dios y el pacto hecho con su padre David, reflexionando sobre cómo había permitido que su corazón se dividiera. En sus últimos días, Salomón buscó reconciliarse con Dios, reconociendo que toda su grandeza y poder eran nada sin la presencia del Señor en su vida. Finalmente, después de 40 años de reinado, Salomón murió y fue sepultado en la ciudad de David, dejando un legado de sabiduría, pero también de advertencia para las generaciones futuras. El reino de Israel, tal como Dios lo había advertido, se dividió después de su muerte. Su hijo Roboam no pudo mantener la unidad, y el glorioso reino que Salomón había construido se fragmentó. La historia de Salomón sigue siendo recordada como una de las más grandes lecciones de sabiduría y humildad, enseñándonos que incluso el hombre más sabio puede caer si se aparta de Dios. Hoy, las palabras de Salomón, preservadas en los Proverbios y Eclesiastés, siguen guiando a millones, recordándonos que el verdadero sentido de la vida es temer a Dios y obedecer sus mandamientos. La historia de Salomón es un poderoso recordatorio de que la verdadera sabiduría no solo consiste en conocimiento, sino en vivir en obediencia a Dios y mantener el corazón enfocado en su voluntad. Aunque Salomón alcanzó alturas asombrosas en poder y conocimiento, también cayó cuando permitió que su corazón se apartara del Creador. No importa cuánto logremos en esta vida, lo que realmente cuenta es nuestra relación con Dios. Como Salomón, podemos ser bendecidos con talentos, recursos y oportunidades, pero nunca debemos olvidar la fuente de toda verdadera sabiduría y propósito. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like, comentar tu parte favorita y compartir este mensaje con otros. Suscríbete para más historias que transforman.